Y el segundo encuentro que tuvo con Dios fue a través de ese varón ahí en Peniel, donde él efectuó esa lucha no trabada y persistente hasta que rayó el alba, y donde después este varón, que era una figura o una teofanía de Jesucristo, le saca la cadera del lugar, y vemos como eso fue un quebrantamiento, no solamente físico para Jacob, sino implicó un quebrantamiento de su orgullo delante de Dios y de su obstinación, Y vimos un poco como característica de Jacob que ya desde el vientre de su madre él luchaba por una posición con su hermano Esaú, Y ahí en el vientre de su madre peleaba, y Dios le declaró a su madre Rebeca que dentro de su vientre se levantarían dos naciones, O se dividirían después, y que una iba a ser más fuerte que la otra, y que el mayor iba a servir al menor, Y cuando nacen vemos a Jacob tomado del calcañar, del talón de su hermano Esaú, y eso después se fue reflejando en el transcurrir de los años la vida entre estos dos hermanos, hasta que él lo engaña, ya siendo jóvenes, a su hermano Esaú para robarle la primogenitura. Cuando él huye, termina parando por muchos años en los campos de Labán, su tío. Allí se enamora de Raquel y recibe la misma medicina, que él solía darle a otros en su vida, que es la medicina del engaño, porque Labán lo engaña, y en vez de darle por esposa, después de que trabajó 7 años a Raquel, a quien él amaba, le da a su hermana Lea. No conforme con esto, él sigue reclamando a Raquel, a quien amaba, y el papá, Labán, le dice: bueno, te voy a dar también a mi otra hija, pero vas a tener que trabajar ahora 7 años más, Y después de muchos años, donde vemos que Jacob vivió, con engaños y siendo engañado, y viviendo de manera orgullosa y testaruda a su manera, a pesar de que él años atrás en Betel había tenido un primer encuentro con Dios y una intención de consagrar su vida a Él, pero todavía no había entregado por completo su corazón a Dios, y no había evidencia de una vida vivida por fe, Entonces, muchos tropiezos en su vida, en sus decisiones, favoritismo hacia una de sus esposas, favoritismo también a sus hijos. Esto creaba rencores, resentimiento en el seno de su familia. Y vimos el miércoles pasado que después de este encuentro con este varón con el cual se traba lucha allí en Peniel, hay un quebrantamiento, de ese orgullo, un cambio en su vida que seguramente se vería más reflejado en lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 35 de Génesis, donde realmente él toma una decisión de empezar a vivir obedeciendo a Dios y viviendo por fe. El capítulo 34 de Génesis nos habla cuando él definitivamente se encuentra con su hermano Esaú. No va a ser el capítulo que vamos a ver hoy, pero después ustedes lo pueden leer. Y en ese encuentro con Esaú, a pesar de que él había tenido ese encuentro con Dios ahí en Peniel, sigue demostrando que no está viviendo confiado en Dios, con fe, entregado a lo que Dios tenía dispuesto para él, Sigue pensando a su manera, sigue tomando decisiones a su manera, se termina separando de su hermano Esaú, no recibe la venganza que él tanto tenía, y después se termina asentando en la tierra de Siquem, que muchos comentaristas dicen que por todo lo que pasó en ese lugar, no fue una decisión tomada en Dios. Allí en Siquem, su hija Dina tuvo un acontecimiento muy desafortunado. Fue violada por un rey de ese lugar, y sus hermanos Simeón y Leví después la vengan. A pesar de que este hombre quería tomarla después a Dina por esposa, ellos no aceptaron y terminaron cometiendo una masacre, asesinando a todo ese poblado. Y uno dice: pero ¿cómo si los hijos de Jacob, después del encuentro de cómo Dios le habló a él, de cómo le volvió a realizar la promesa y el del pacto, de Abraham también a Jacob,
y de todo lo que él experimentó en cuanto a la fe, siguió tomando malas decisiones que después se vio reflejado en todas las cosas que le pasaron a su familia, a sus hijos y en su entorno. Y llegamos entonces al capítulo 35, donde nuevamente Dios, que nunca nos suelta la mano, que es un Dios de oportunidad, un Dios de amor y de gracia, que a pesar de nuestra infinidad de errores, Él siempre está ahí, llevando adelante el propósito para el cual nos quiere utilizar, vuelve a hablar con Jacob, y vemos que este capítulo se titula Dios bendice a Jacob en Betel, nuevamente la tierra donde hacía más de 20 años atrás él había tenido ya un encuentro con Dios, a través de ese sueño de una escalera que tocaba el cielo, ¿sí? Y ángeles subían y bajaban, y la presencia de Dios se le prometía a Jacob, ¿no? Dice capítulo 35 de Génesis, versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Acá Dios le hace referencia a esa primera vez que mencionamos recién, ¿no? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, y acá viene la parte central del mensaje de hoy. Tratemos de identificar 3 acciones que Dios le pide a Jacob que realice. Primero, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Segunda acción, limpiaos. Y tercera acción, mudad vuestros vestidos. Versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Luz era el nombre de Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí, fíjate que ya habla de un pueblo, ¿no? Claro, había tenido tantos hijos, malos hombres, malos criados, malas esposas. Él se movilizaba ya con un pueblo. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel. Esto es Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Después hay un episodio que relata acá donde muere Débora, que era como una sirvienta de su mamá Rebeca. Algunos comentaristas dicen que después que él dejó a su madre, cuando era muy jovencito, no la pudo volver a ver más. Y en algún momento Débora viaja a ver a Jacob para anunciarle sobre la muerte de su madre, y ella ya se queda después a vivir con Jacob y su familia. Y acá nos relata el momento en que Débora, después de mucho tiempo, muere y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bakur. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Sí? Bien, hermoso pasaje para poder estudiar, para poder reflexionar y meditar en él. Lo primero que vemos en este pasaje es el regreso de Jacob y su familia a este lugar tan especial, a Betel, que es casa de Dios. Y esto nos habla de una manera general y espiritual
de cómo Jacob regresa a la comunión con Dios. Y es un poquito lo que vamos a reflexionar y sacar nosotros como una enseñanza, ¿no? La casa de Dios, Betel, es un lugar de comunión con Dios. Y a veces nosotros estamos transitando nuestra vida cristiana lejos de estar en comunión con Dios, como le estaba pasando a Jacob y a su familia. Él ya había tenido un encuentro con Dios en Betel. Él ya tuvo 20 años después otro encuentro con Dios en Peniel. Pero sigue viviendo con un corazón duro, rebelde, y eso se ve por todas las decisiones que fue tomando en el transcurrir de su vida, ¿no? Y cómo esto afectó la vida también de su hija, de sus hijos, de su familia. En este lugar vemos un llamado de Dios a Jacob. Dice el versículo 1, dijo Dios a Jacob. Y Dios siempre es claro cuando nos habla a nosotros. Sus palabras son claras. Su palabra es penetrante, dice, como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para hablarnos, para traernos a la reflexión y para llevarnos al quebrantamiento y al arrepentimiento. Y las palabras de Dios fueron: levántate y sube a Betel. Ese lugar donde él se había sentado no era el lugar que Dios quería para él. Siquem era un lugar de maldición para él y su familia. Todo fue para mal en ese lugar. No estaba en el lugar que Dios lo quería. Por eso Dios le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. ¿Qué mejor lugar para quedarnos que en la casa de Dios, que en el lugar donde podemos vivir en una íntima y estrecha comunión con Dios? Y allí haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El altar es como esa evidencia, ¿no?, de un corazón que se rinde ante este Dios tan grande y perfecto, ante quien nos inclinamos y a quien adoramos. Es una evidencia de una comunión íntima en la casa de Dios. Y Jacob escucha la voz de Dios, y esta vez vamos a ver cómo él actúa realmente como un jefe espiritual de su familia, como quizás nunca antes lo había hecho. Entonces Jacob dijo a su familia, dice el versículo 2, y a todos los que con él estaban, y acá vemos 3 acciones importantísimas que él transmitió a sus siervos, a sus esposas, a sus hijos, a toda su gente, que iban a llevar a un cambio radical en la vida de ese pueblo que ahora se movía hacia Betel. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. En segundo lugar, limpiaos, purificaos. Y en tercer lugar, mudad vuestros vestidos. Con respecto a la primera acción, dice que se tenían que librar de los ídolos. Si uno piensa en los ídolos dentro de la familia Jacob, lo primero que uno recuerda es cuando él deja la tierra de su suegro Labán. Dice que prepara todas las cosas, los animales, la gente, todo lo que tenían que guardar como equipaje, y que su esposa Raquel, la preferida de aquella a quien él amaba más, dice que le roba los ídolos de su familia a sus padres, ¿sí?, los tapa, los esconde, los envuelve y los lleva en su cabalgadura, ¿no? En ese momento, eso lo dice el capítulo de Génesis 31, 19. Fíjense que dice: bueno, en el 18 dice: cuando se levantó Jacob, puso en camino todo su ganado, todo cuanto había adquirido, el ganado su ganancia que había obtenido en Padán Aram, que era la tierra de Labán, para volverse a izar su pan en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, ¿y qué dice? Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. En este primer momento lo hizo en soledad y en secreto. Todos los comentaristas están de acuerdo en que Jacob en ese momento no lo sabía. Después, cuando Labán se da cuenta que Jacob estaba huyendo, lo persigue, lo alcanza, y cuando le pregunta por los ídolos,
Raquel lo esconde y Jacob le dice, mira, nosotros no sabemos nada de esos ídolos, porque realmente no lo sabía. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios acá le pide que tenían que eliminar, erradicar todos los ídolos y las imágenes que cabía en su familia, es porque con el transcurrir del tiempo, obviamente Jacob ya había descubierto esos ídolos que se había llevado Raquel. Era obvio también que Raquel se los había llevado porque ella creía en esos ídolos y los habría puesto ahí para venerarlos y honrarlos. Y era obvio también que Jacob no fue firme en decirle a su esposa, saquemos estos ídolos de nuestra casa, porque nosotros adoramos y servimos al Dios de Israel. No lo permitió. No fue un hombre firme en su familia. Pero ahora va a suceder todo lo contrario. Ahora Dios le vuelve a hablar y lo primero que le pide es que se libren de todos los ídolos. En un momento no lo hizo, pero ahora sí lo va a hacer. Por eso le dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y después cuando uno sigue leyendo, dice que el versículo 4, que le dieron a Jacob todos los dioses que había en poder de ellos, y los zarcillos que usaban en las orejas, que también era símbolo de idolatría, ¿no? Se los sacaron todos, le dieron los ídolos, ¿y qué hizo Jacob? Los enterró, los escondió debajo de una encina, allí en esa tierra de Siquem. Ahora, esto realmente demostró una decisión de dejar esos ídolos atrás y nunca más volver a ellos. Pero muchas veces nosotros hacemos como los perritos, ¿vieron? Que entierran un huesito para tenerlo ahí resguardado y después ir a buscarlo, ¿no? Qué triste hubiese sido si en algún momento ellos hubieran vuelto a recurrir a esta idolatría. Evidentemente acá fue una decisión definitiva, de sacar del seno de su familia todo lo que era idolatría. Ahora si lo trasladamos a nuestra vida como hijos de Dios, quizás vos no tengas una estampilla de un ídolo, no tengas una estatuita en tu casa a quien le prendas una vela y le reces, quizás no tengas ninguna imagen o arito o cruz, o no sé, o algo que te lleve a dejar a Dios a un lado como el Dios en el quien crees. Pero sí, muchas áreas de nuestra vida están atrapadas por cosas de este mundo que se terminan transformando en nuestros ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestra vida. Todo aquello que roba nuestro corazón, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra devoción. Y podemos mencionar muchas cosas. Quizás hoy estés idolatrando a tu trabajo, a tu profesión, a buscar el éxito, tanto económico como personal o profesional. Quizás estés haciendo de un Dios a tus pertenencias, a tu auto, a tu casa, no sé lo que puedas estar robando hoy tu corazón. Quizás estés dedicándole toda tu vida y tu amor y tu esfuerzo a tu familia, dejándolo a Dios en un segundo plano. Eso también es idolatría delante de Dios. Entonces, el primer punto que Dios le pide a Jacob es que se liberen, que quiten de en medio de ellos todo aquello que está robando el primer lugar a Dios. Pero ¿qué es lo que en nuestra vida hoy le está quitando el primer lugar a nuestro Señor? A veces el mundo tiene un gran atractivo, ¿no? En la vida nuestra como hijos de Dios. Y lo vemos porque, lo vemos claramente porque perdemos amor por el Señor, perdemos esa pasión por congregarnos, por leer su palabra, por servirle, por hablar a otros de Cristo. Estamos apagados en lo espiritual, Dios queda relegado y estamos por ahí muy entusiasmados, muy activos con otras cosas de esta vida, ¿no? Que son cosas que van a ir al eterno o van a quedar acá. Quedan acá, ¿no es cierto? Entonces hoy reflexionemos en el primer punto, ¿no? Cómo nosotros también debemos quitar los ídolos de nuestra vida. Para Dios lo primero. Y Marcos 12:30
habla del primer mandamiento. A ver quién lo quiere buscar. O decirlo a memoria. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Sí? Y después dice a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿a quién debemos amar más? A Dios. Y dice que ese es el principal mandamiento. No hay nada más importante en nuestra vida como hijos de Dios. Y hay varios versículos que estuve buscando acerca de los ídolos, ¿no? Por ejemplo, 1 Samuel 15:23 dice que los ídolos son una abominación para Dios. Todo aquello que le quite el lugar a Dios es abominable para Él. Y para nosotros quizás es algo que nos deslumbra o nos quita, ¿no? El sueño. Salmo 115:14 dice que los ídolos llevan a la ruina. Llevan a la ruina. Y es así. Cuando nos alejamos de Dios para ir en pos de cosas que se terminan transformando en ídolos en nuestra vida, nos van a llevar a la ruina. Ezequiel 20:16, Dios le habla al pueblo de Israel y dice que ellos habían inclinado su corazón a los ídolos por haber dejado sus mandamientos, sus palabras, sus estatutos. Ojo con esto también, ¿eh? Cuando no tomamos en serio la palabra de Dios y la dejamos de leer, o la leemos a la pasada, no la estudiamos, no meditamos, no profundizamos, nuestro corazón se empieza a alejar y a ir tras ídolos. Y Oseas 10:2, no los vamos a leer todos estos versículos, si no nos extenderíamos mucho, pero nos habla que los ídolos generan un corazón dividido en nosotros. Corazón dividido, ¿no? O como a veces se dice, estamos con un pie adentro de la iglesia y con un pie en el mundo. Con un pie en los caminos del Señor y con otro pie pretendemos caminar en este mundo. O de lunes a viernes o de lunes a sábado vivimos como a nosotros nos parece mejor y el domingo ahí dedicamos un tiempito al Señor, venimos con la mejor cara, alabamos, prometemos, hablamos. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Dios quiere todo nuestro ser consagrado y entregado a Él. En segundo lugar, Dios le pide a Jacob limpiados. Una vez que habían quitado los ídolos, que lo habían enterrado para nunca más volver a ellos, y que tenían que ahora dedicar su vida a Dios, un paso muy importante era limpiados. Y esto nos habla de purificarnos. Y para nosotros, los creyentes de hoy en día, esto implica una confesión de nuestros pecados. Y si hablamos de confesión, hay un versículo no muy conocido en 1 Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el paso previo para poder estar limpio de toda nuestra maldad, para estar purificado y poder presentarnos delante de Dios? Es confesar nuestros pecados. Y confesar implica también tomar en serio el tema del pecado. No suavizarlo, no tolerarlo, sino tenemos que aborrecerlo, tenemos que huir de él. ¿Qué dice Santiago 1:15? Que fue un versículo que lo puse porque me vino a la mente a través del devocional que tuvimos. No me acuerdo si fue el devocional de hoy o bueno, de estos días que se mencionaba este versículo. A ver quién lo quiere leer, Santiago 1:15. Yo estoy viendo no tengo mesa, nada. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Bien, esa es otra versión. La Reina Valera 60 habla de concupiscencia. Acá habla de esos deseos, nace vuestro pecado. Y una vez que es concebido ese pecado, que lo llevamos a la práctica, ¿qué viene? El fin es la muerte, la separación de Dios. Perdemos esa comunión, esa intimidad con Dios, con ese Dios santo que no tolera el pecado. Entonces, no minimicemos el pecado, no lo suavicemos, no convivamos con él. Démosle el peso que realmente tiene, sabiendo que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cargó ya con esos pecados para que nosotros no andemos más, sino que andemos en novedad de vida, como dice su palabra. Y fíjate las etapas que decía, ¿no? Primero, deseamos, ¿no? Habla de los deseos, de la concupiscencia, de los deseos de nuestros ojos. Después dice que
La versión 60 dice que es concebido, se da a luz ese pecado cuando lo llevamos a la práctica y después de eso viene la muerte. Pero todo comienza a veces por lo que estamos mirando, observando y deseando con nuestros ojos, ¿no? Y nos animamos a dar un pasito más. Y el pecado es concebido ya cuando lo practicamos. Y eso trae la muerte, la separación de Dios. Entonces, qué importante es confesar este pecado, huir de él, dar el peso que realmente tiene y no vivir esclavos del pecado. En tercer lugar le dice, y mudad vuestros vestidos. Esta es toda la preparación que tenían que hacer ellos como familia, ¿no? Para ir a Betel, a la casa de Dios. El primer punto, ¿cuál era? Liberarse de quién? De los ídolos. Segundo punto, purificarse, limpiarse a través de la confesión de pecados. Y el tercer punto, cambiar la ropa. Liberarse de las ropas viejas, podríamos decir. La vida pasada. ¿Eh? La vida pasada. La vida pasada. ¿A quién le gusta comprarse ropa? Ahí Jorge levantó la mano. Nosotros nos compramos muy cada tanto ropa, pero cuando nos compramos tratamos de ir a Chile, porque nos gusta la calidad de la ropa y siempre encontramos precios buenos, ¿no? Entonces, como uno viene de varios meses que no se compra ropa, te entusiasmas y te empezás a comprar y después decís, uy, mirá todo lo que gasté. Estaba barato, pero empezás a sumar. Bueno, pero uno no se compraba unas zapatillas si necesita para los hijos, van creciendo los chicos, hay que comprar un pantalón más largo. Y uno va cambiando, ¿no? La facha, podríamos decir. ¿No? Y cuando venís bien metido, dicen, qué fachero que estás, ¿eh? Y la vestimenta representa representa a una persona, ¿no? Como uno se presenta vestido también dice mucho de esa persona, ¿no? Y las vestiduras son la imagen simbólica de las costumbres humanas, copia acá de un comentarista, del modo de vivir y de pensar. Por ejemplo, un deportista, ¿cómo se va a vestir? Como un... No, saco de corbata, no. Imagínate un atleta corriendo con una corbata acá apretada, ¿no? Con una vestimenta apropiada. Con un buzo. Con una vestimenta apropiada para el deporte que va a hacer. Lolo ahora empezó el campeonato en césped. Sintético. Y le tuve que comprar los botines con tapones, eso. Bueno, de aluminio. Claro, para que pueda tener un mejor desempeño, ¿no? Meter muchos goles. Y lo mismo en cada actividad, la ropa está demostrando, ¿no? El modo y la costumbre de vivir de alguien. Pero eso hablando externamente. Pero acá cuando habla de mudar la ropa, está hablando de algo interior, por lo menos en la vida del cristiano. Está diciendo que como nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos reflejar a través de nuestra vida quiénes somos y a quién pertenecemos. ¿Qué valores reflejamos en la sociedad que nos rodea? En el trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio. ¿Estamos reflejando a través de nuestra vida los valores de Cristo? Hace nada, ayer, un chico de la comunidad quintupural vino a la escuela a dar una charla a los chicos de tercer grado y trajo instrumentos musicales. Yo participé ahí de ese momento y él hablaba, ¿no? De un chico joven, de cómo en este último tiempo ellos están tratando de revalorizar sus costumbres, su lenguaje, su modo de vestirse, de compartir comidas tradicionales, de sus ceremonias, etcétera, 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 y hasta de volver al campo y a sus lugares para tratar de vivir en comunidad porque se estaba perdiendo todo eso, ¿no? Y hablaba de su identidad y de cómo eso los estaba animando, etcétera, etcétera. Y pensaba, ¿no?, que esto es lo mismo que debe reflejarse en nuestra vida. A veces estamos diluyendo o perdiendo nuestra identidad de hijos de Dios porque no nos vestimos del Señor Jesucristo. Y hay varios versículos que nos hablan de la vestidura del creyente. Romanos 13:14 dice que tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. La vestidura No. Eso está bien, lo puse también, pero es Efesios 6:11 que dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios 4:24, un poquito antes, también dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre.
el nuevo hombre. Y Colosenses 3:12, que es el que vamos a leer ahora, te invito a que lo abras. Colosenses. Segunda fecha. Colosenses. A ver. El púlpito. Alta el pulpito. Colosenses 3:12. Pasaje muy conocido. Posta, con una sola mano buscar. Con el teléfono acá que lo uso de apunte también. Ahí está, anoté. Bien. Fíjate que todo este pasaje está hablando de la vida antigua y la nueva, ¿no? Comienza diciendo el versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros, y nombra varias cosas. Dice que las cosas en las que anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. Dejad la mentira, despojaos del viejo hombre con sus hechos. El versículo 10 dice que tenemos que revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y después el 12 dice, vestíos pues, y ese pues está diciendo, puesto que has tenido un encuentro con Jesucristo, has nacido de nuevo, en base a eso, ahora tenés que vestirte, dice el versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera. Y acá hay varias cosas que son importantes para recalcar, porque estamos hablando de que Dios le pidió a Jacob que se mude la ropa, que tenía que primero haber una actitud de dejar los ídolos, después de purificarse, de limpiarse para estar delante de Dios, y después de un cambio de ropa, ¿no? Y acá nos dice como cristianos que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, como verdaderos y genuinos cristianos. Somos los escogidos de Dios. Que tenemos también que vestirnos como santos, y santos es apartados para Dios. También dice que vestirnos como amados. Amados somos nosotros, los que somos objetos del amor y de la gracia de Dios. Vestirnos de entrañable misericordia, y esto se puede traducir como un corazón compasivo. Un corazón compasivo, como el que tenía Cristo. Cuando veía a la multitud, dice que las veía como aquellas ovejas que están sin un pastor, sin un rumbo, perdidas, y tenía compasión por ellas. Esa es la entrañable misericordia. Que tenemos que vestirnos de benignidad. Esto es bondad hacia los demás. Hay bondad en nuestra vida, hay compasión por otros. Somos santos y amados y escogidos de Dios. Vestirnos de humildad. Y la humildad es el antídoto para el amor egoísta. La humildad que tuvo Cristo. ¿Cuántas veces tendemos a tener ese amor egoísta en nuestras vidas? Dios quiere todo lo contrario, la humildad. Después dice que nos tenemos que vestir de mansedumbre. La mansedumbre es una disposición a sufrir daños o insultos en lugar de nosotros dar o dañar a otros. No, como decía el Señor, si alguien te abofetea en una mejilla, ¿qué tenés que hacer? Poner la otra. Esa es la actitud de mansedumbre. Y a veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Saltamos como leche hervida, se suele decir, como polvorita. Y sacamos a relucir todo nuestro carácter del viejo hombre. Ahora tenemos que revestirnos del nuevo. Vestidos de paciencia también dice, que es justamente lo contrario a esa ira explosiva, ¿no? A ese resentimiento que a veces nos invade, a esa sed de venganza. En resumen podríamos decir, vestidos del carácter de ¿quién? De Cristo. De aquel que fue santo, que tenía un corazón compasivo, que tenía bondad hacia los demás, que mostraba amor hacia el otro, humildad, mansedumbre, estaba dispuesta a sufrir por amor a otras personas, que tenía paciencia, que era manso y humilde de corazón. Qué gran enseñanza, ¿no?, para nuestras vidas. Quitemos los ídolos que le están quitando el primer lugar a Dios. En segundo lugar, habíamos visto, purifiquémonos, limpiémonos, confesemos nuestros pecados a Dios.
no suavicemos, no nos acostumbremos a convivir con el pecado. Y en tercer lugar, vestidos del carácter de Cristo en nosotros. Como consecuencia de esta actitud, vemos allí en Génesis 35, a partir del versículo 3, dice: levantémonos, subamos a Betel, y allí haré altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Se levantaron y dijeron: sí, vamos a hacer esto para Dios, vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es el que me respondió en el día de mi angustia y ha estado siempre conmigo en el camino que he andado. ¿Y en qué camino había andado? En el camino de Dios. Había andado en cualquier camino, Jacob, pero reconoce que a pesar de eso, Dios siempre había estado con él. Qué bueno que Dios, ¿no? Qué Dios que tiene un amor incondicional. Y dice que salieron. Y claro, mientras iban caminando por las tierras de ahí de Siquem, ¿qué les podía pasar? Que muchos de los que habían visto, que habían matado a todo ese pueblo, se quisieran vengar. Pero fíjate que a pesar de eso, dice que, versículo 5, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. ¿Sabes qué significa el terror de Dios? Que la gente les agarró un temor que venía de Dios y no les tocaron ni un pelo y pudieron pasar. El cuidado de Dios, a pesar de sus errores, ¿no? Los cuidó y salieron y no persiguieron a los hijos de Jacob y llegaron a Betel, a la casa de Dios, al lugar de comunión. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y después que obedecieron a Dios, que quitaron los ídolos, que se purificaron, que se cambiaron, ahí vemos el altar de adoración. Versículo 7, edificó un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano. Y después Dios se manifiesta y le vuelve a renovar el pacto, ¿no? De una gran nación, de reyes que iban a salir de él, de la bendición para las futuras generaciones a través de Jesucristo. Y se vuelve a repetir lo que él había hecho tantos años atrás, pero yo creo que ahora con un corazón más predispuesto, ¿no? Es esa ofrenda que él hace de libación. Dice que pone sobre el altar, sobre el sacrificio, derraman un aceite. Que esto está descrito como una ofrenda muy antigua. En Levítico están descritas varias ofrendas, pero no se especifica nada sobre la libación. Era una práctica muy antigua que acá Jacob la vuelve a hacer, ¿no? Dice un comentarista que es la primera vez en la Biblia que se habla de libación. En el libro de Levítico se tratan las características de 5 ofrendas, pero no las de una libación, no dándose ninguna instrucción sobre ella. Solo se la menciona. Evidentemente se trata de la ofrenda más antigua y tiene un maravilloso significado para el creyente de hoy. La libación consistía en derramar vino o aceite sobre otras ofrendas que luego se evaporaban. El apóstol Pablo le dijo a los de Filipenses que él quería que así transcurriese su vida, derramada como una libación. Nuestra vida debe ser una ofrenda agradable a Dios. Pero para eso, recordemos los 3 pasos que hoy vimos, ¿sí? Quitemos los ídolos, limpiémonos de todo pecado y que realmente podamos vestidos de ese nuevo hombre según el carácter de Jesucristo. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es tan clara, que nos hace reflexionar acerca de nuestra propia vida, de nuestra relación contigo, Señor. Cuántas veces tenemos que reconocer que no estamos andando en el camino correcto, pero a pesar de eso, como Jacob lo declaró, tú siempre estás con nosotros, tú siempre nos acompañas y siempre estás dispuesto a darnos una nueva oportunidad para que podamos quitar de nosotros todo aquello que te saca a vos en primer lugar, para que podamos limpiarnos, purificarnos, confesar nuestros pecados y empezar a vivir como Cristo. Gracias por estas enseñanzas, que realmente podamos aplicarlas y sean de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.